Muy buenos días a todas, a todos. Da inicio la reunión, la sesión de la Junta, del comité convocada para el día de hoy con motivo de la apertura de propuestas técnicas y económicas de la invitación restringida número IMCA-IR 01/2020, siendo las 11 horas con 14 minutos del día 14 de diciembre de 2020. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes la asistencia a esta sesión. Para efectos de verificar el quórum legal y considerando que existe vacante la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, le pediría a la secretaria lleve a cabo el pase de lista y la existencia del quórum, por favor. Conforme a su indicación, presidente. Maestro Ignacio Hurtado Gómez, presidente del comité. Presente. Maestra Norma Gaspar, secretaria del comité, presente. Licenciada Erandi Reyes Pérez Casado, vocal del comité. Presente. Licenciado Juan José Moreno Cisneros, vocal del comité. Presente. Licenciada Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, consejera electoral. Presente. Maestra Rosario Flores Muñoz, titular del órgano interno de control del instituto. Presente. Maestro Carlos Uriel Prado Olivares, secretario técnico. Presente. Presidente, de conformidad con los artículos 29 y 30 del reglamento para el funcionamiento de los comités y de las comisiones del Instituto Electoral de Michoacán, le informo que existe quórum legal para sesionar. Por lo tanto, las decisiones y acuerdos que se tomen en la presente sesión serán totalmente válidos. Muchas gracias, secretaria. Una vez establecido la existencia del quórum legal, le pido ahora tome nota y de lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, presidente. Orden del día. Sesión de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas del Comité de Adquisiciones a las 11 horas, lunes 14 de diciembre del 2020. Tenemos como primer punto el pase de lista y comprobación del quórum legal. Como segundo punto, recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas de la invitación restringida número YEN-CA-IR-01/2020, relativa a la adquisición de refacciones y bienes informáticos de los equipos de cómputo para los órganos desconcentrados para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Michoacán. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración la propuesta del orden del día. Si no hay observaciones, secretaria, por favor, la votación. Conforme a su indicación, presidente. Integrantes del comité, está a su consideración el punto único del orden del día. Si están de acuerdo con la aprobación, pido manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Una vez aprobado el orden del día para el desahogo de la presente sesión, le pediría de favor llevar a cabo una explicación sobre el procedimiento, el desarrollo y de cuánta de las empresas que en su momento presentaron sus propuestas conforme a las bases. Adelante, secretaria, por favor. Con gusto, presidente. El comité inicia sesión a las 11:14 horas. Posteriores al pase de lista, se inicia con la verificación de las propuestas recibidas, nombrándose en estricto sentido el orden de recepción. Para tal efecto, se colocará una etiqueta con la numeración progresiva que le corresponda a cada sobre. La apertura de sobres de propuestas técnicas se abrirán de conformidad con la presencia del órgano de control interno y la secretaria del comité. Se procederán a abrir los sobres de las propuestas técnicas de conformidad al orden del registro, dando lectura a la parte sustantiva de la propuesta. Las propuestas técnicas serán valoradas cualitativa y cuantitativamente. Si se omite algún requisito o documento, serán desechadas procediendo a descalificar a los licitantes respectivos. Esta valoración podrá realizarse del mismo momento o, de ser necesario, se decretará un receso. En el acta que se levante se hará constar las propuestas técnicas recibidas y desechadas, asentándose las razones de la descalificación.
La apertura de las propuestas económicas se llevará a cabo el mismo día. Una vez concluida la apertura de las propuestas técnicas, se abrirán consecutivamente las propuestas económicas. Solamente de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido aceptadas, procediendo a dar lectura al total de la propuesta, incluyendo el IVA, considerando los descuentos que se propongan. Las propuestas económicas serán valoradas cualitativamente y si se omite algún requisito serán desechadas. Esta valoración podrá realizarse en el mismo momento de la apertura o, de ser necesario, se decretará un receso. En caso de discrepancia entre precios unitarios y globales, serán válidos los precios unitarios. Igualmente, si el importe señalado y número difiere del establecido con letra, prevalecerá este último. Los licitantes deberán señalar enfrente de sus sobres los datos que se les identifique, tales como razón social, domicilio, teléfono, etc. En el caso de que la oferta económica no establezca si las propuestas económicas serán desechadas, podrán ser devueltas a los licitantes transcurridos los 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, excepto el cheque de garantía, que será devuelto en el mismo acto. En el acta de fallo se hará constar las propuestas económicas recibidas y desechadas, asentándose las razones para su valoración y las observaciones que manifiesten los licitantes. La emisión del dictamen y el fallo tendrá verificativo el día 16 de diciembre del 2020 a las 10 horas, en el caso de no ser el día de hoy. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Y nada más, en relación a las empresas que presentaron sobres, ¿cuáles serían, perdón? Sería, en primer lugar, Trimax. Como segundo orden de recepción, tenemos a Israel Luna Holguín. Como tercer participante, tenemos a Multisistemas Balser. Y en cuarto lugar, tenemos a Smart Consulting, asesoría y soluciones en gestión documental. Muy bien, secretaria. Perdón, es que estaba aquí. Bueno, una vez definido el procedimiento que ha señalado la secretaria y que se encuentra plasmado dentro de las propias bases, en el orden en que fueron presentados las propuestas, le pediría a la secretaria que abra cada uno de ellos y se dé cuenta de los mismos en los términos señalados. Ya abierto, le pediría a la Contralora que proceda a comentarlo si se encuentra la propuesta técnica y económica y se procede a abrir el sobre con la propuesta técnica y revisarla contra el checklist que nos servirá para determinar si cumple con los requisitos. Adelante, por favor, Contralora, si nos apoya y nos hace el honor de comentarnos en relación a los documentos. Cómo no, con gusto, presidente. El primer sobre que se recibió en las instalaciones del instituto es el que corresponde a Trimax. Como ven, está cerrado. El sellado no ha sido abierto. Y por parte de Trimax vienen dos sobres también cerrados. El primer sobre es propuesta técnica, debidamente sellado. Contiene también su propuesta económica. Voy a proceder a abrir el sobre correspondiente a la propuesta técnica de Trimax para que vayamos checando los documentos.
Sí, quítale la- Tiene la credencial de lector, que será su representante legal, Javier López Castillo. Ok. El requisito cumple con el requisito número 3, que es documentar o copia certificada de la identificación oficial vigente del representante legal. El acta constitutiva. Aquí es la acta constitutiva de Primax Soluciones. Ok. Cumple con el requisito número 12, que es persona moral, original o copia certificada, copia simple de la escritura constitutiva o modificaciones escritas en el registro público de la propiedad. Aquí está el aviso de Primax Soluciones de su registro en el padrón de proveedores del Instituto Electoral. Okay. Cumple con el requisito número 1, que es la constancia de inscripciones del padrón de proveedores. Evidencia de trato comercial en la que se haya adjudicado el mismo volumen o mayor de los bienes sujetos de la presente invitación restringida, la capacidad de insolvencia técnica, y se presentan los siguientes documentos. Los requisitos. Okay. Cumple con el requisito número 2, que es la documentación con la que acredite el trato comercial con otras instancias, adjudicando el mismo volumen o mayor, así como capacidad y solvencia técnica. Escrito por el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las instalaciones e infraestructura a nivel nacional necesaria para dar respuesta al compromiso de instalación, capacitación, configuración, garantía y atención de soporte técnico que en su caso establezca el instituto. Sí. Cumple con el requisito número 3, que es carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que cuenta con instalaciones e infraestructura en territorio nacional para dar respuesta a lo solicitado. Comprobante de registro ante el Servicio de Administración Tributaria. Requisito número 4, comprobante de inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. Declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales. Cumple con el requisito número 5, declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales.
Documento en el que manifiesta no haber estado involucrado en ningún conflicto o incumplimiento con algún organismo electoral, con instituciones gubernamentales, ni tener antecedentes negativos en la consecución o realización de los trabajos. Cumple con el requisito número 6, carta bajo protesta de decir verdad, manifiesto de no conflicto o incumplimiento con organismo electoral o gubernamental, ni antecedentes negativos en la realización de los trabajos. Documento en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada no está sujeta a juicio o procedimiento administrativo y no haber incumplido algún convenio o contrato con organismo electoral o con instituciones gubernamentales. Cumple satisfactoriamente con el requisito número 7 en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad en no juicio o procedimiento administrativo y no cumplimiento de convenio o contrato. Documento por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada no ha estado o está involucrada en ningún conflicto o incumplimiento con algún organismo electoral o con instituciones gubernamentales en los últimos 3 años, ni tener antecedentes negativos en la consecución o realización de estos trabajos. Cumple con el requisito de manifestación bajo protesta de decir verdad en no juicio, procedimiento administrativo y no cumplimiento de convenio o contrato. Esta creo que la duplicaron, pero la leo es bajo documento por el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada no está sujeta a juicio o procedimiento administrativo y no haber incumplido algún convenio o contrato con algún organismo electoral o con instituciones gubernamentales. Está duplicada. Acta constitutiva y poder notarial de representante legal para participar en este acto. Cuenta con el requisito número 8 que hace referencia a la acreditación del representante legal por poder notarial, acta constitutiva o acta de asamblea. Documento por el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada no tiene ningún conflicto de interés con integrantes de la convocante Instituto Electoral de Michoacán. Cumple con el requisito número 9, en donde se requiere carta bajo protesta de decir verdad, no conflicto de intereses con integrantes del convocante. Copia del oficio de la invitación. Cumple con el requisito número 10, donde se solicita copia del oficio de invitación. Documento por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta el contenido de las bases y del anexo técnico de la invitación restringida estatal, número IEM-CA-IR-01/2020. Cumple con el requisito 11, en donde se requiere el escrito de conocimiento y aceptación de las bases y del anexo técnico. Adjuntaron una nueva copia de del acta constitutiva. del acta constitutiva. Perfecto. Cumple con el requisito 12, en donde se requiere a la persona moral original o copia
Creo que perdimos el audio. ¿Alguien de ustedes me escucha? Sí te escucho, Nacho, pero no escucho a la sala de sesiones. A los demás, ¿verdad? Presidente. Déjame ver para que si no ahorita nos regresamos tantito. Creo que ya les... Porque está en la grabación. Ahora sí, ok. adelante. Listo, perfecto. Los requisitos, cumple el requisito número 12º, que es persona moral, original o copia identificada, certificada, y copia simple, escritura constitutiva y modificaciones inscritas en el registro público de la propiedad y de comercio. Cumple con este requisito. Cumple también con el requisito 13º, que es copia de cédula de identificación fiscal con antigüedad máxima de 30 días. Nuevamente, comprobante de registro ante el Servicio de Administración Tributaria. Perfecto. Copia simple de la identificación oficial vigente del representante legal para este acto. Cumple con el requisito 14º, original o copia certificada de identificación oficial vigente del representante legal, credencial para votar, pasaporte o cédula profesional. En este caso nos están adjuntando una copia simple, ya que nos hicieron favor de hacernos llegar el original de la credencial. Fue el primer documento que se verificó. Nuevamente, acta constitutiva para demostrar la composición del capital social y cuya participación es 100% mexicano. Cumple con el requisito 15º, que es para persona moral, original o copia certificada y copia simple de la escritura inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio con participación de mayoría mexicana. Documento en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que la composición del capital social de su representada es en su totalidad de origen mexicano y que la composición accionaria tiene una antigüedad mayor a 2 años, lo cual es comprobable la escritura protocolizada y registrada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Cumple con el requisito número 16, en donde da por manifiesto, bajo protesta de decir verdad, composición de capital mayormente mexicano, con formación accionaria mayor a 2 años, comprobable con escritura y registro. Declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales. Cumple con el requisito de la carta bajo protesta de decir verdad de persona física o moral, socios o accionistas no han incurrido en faltas graves. No, es la declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales. Ok, cumple con el requisito número 5, que es declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales. Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera para suministrar los bienes objeto de la invitación con las especificaciones y en los tiempos establecidos en las bases y su anexo técnico. ¿Nos escuchan? ¿Escuchan? Sí, pero no se ve. Sí, perdimos la imagen de la sala de sesiones. Decretamos receso, por favor. Mientras se reinstala la imagen, por favor. Sí. ¿Cuál es el anterior? Capacidad técnica y económica.
Es la número 22. Número 22. Ujú. Ujú. Número 22. Ay, no tener conflicto de interés, ¿sabes? Pero lo repiten. Sí, sí. Con el desarrollo de la sesión. Documento por el que manifiesta bajo protesta decir verdad que su representada cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera para suministrar los bienes objeto de la invitación con las especificaciones y en los tiempos establecidos en estas bases y su anexo técnico. Cuenta con el requisito o cumple con el requisito 22º, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera para suministrar los bienes con las especificaciones y tiempos establecidos. Documento en el que manifiesta bajo protesta decir verdad no tener conflicto de intereses con integrantes de la convocante. Cuenta con el requisito número 9, carta bajo protesta de decir verdad, de no tener conflicto de intereses con integrantes del convocante. Documento en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que da su aceptación para que personal del Instituto Electoral de Michoacán realice visitas a las instalaciones de su representada. Cuenta con el requisito 21º, que es en el que se le solicita escrito, en el que se manifiesta su aceptación para que personal del instituto realice visitas físicas a las instalaciones del invitado. Documento en el que manifiesta bajo protesta decir verdad que toda la información que su representada proporciona al Instituto Electoral de Michoacán con motivo de esta invitación restringida es verdadera. Cuenta con el requisito número 20, escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que toda la información proporcionada al instituto con motivo de esta invitación restringida es verdadera. Documento en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada no ha estado sujeta a juicio o procedimiento administrativo u otro por incumplimiento de contratos o haber sido condenado por responsabilidad penal o administrativa en territorio nacional. Cuenta con el requisito 19, escrito que manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el que se señala no haber sido demandado, denunciado, inhabilitado ni penalizado por autoridades electorales por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o por conductas indebidas, ya sea como persona moral o en la persona de los socios de la misma o empresas de los socios. Bueno, aquí no sé cómo vendrían las bases, pero es un documento diferente. El primero es bajo protesta de decir verdad que su representada no ha estado sujeta a juicio, procedimiento administrativo u otro por incumplimiento de contratos o haber sido condenado por responsabilidad penal o administrativa en territorio nacional. Cumple con el requisito 17, donde se señala carta bajo protesta de decir verdad, persona física, moral, socio o accionista no han incurrido en faltas graves, no estar involucrado en conflicto o incumplimiento con organismos públicos electorales o instituciones gubernamentales, ni tener malos antecedentes en la consecución, realización o cumplimiento de los contratos relacionados con la presente invitación restringida o cualquier otro servicio.
Y a ver, aquí está el anterior que causaba confusión. El bajo protesta de decir verdad que su representada no ha sido demandada, denunciada, inhabilitada ni penalizada por autoridades electorales por incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o por conductas indebidas, ya sea como persona física, moral o en la persona de los socios de la misma o empresa de los socios. Cumple con el requisito 19º, que es el escrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el que señale no haber sido demandado, denunciado, inhabilitado ni penalizado por autoridades electorales por incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o por conductas indebidas, ya sea como persona moral o en la persona de los socios de la misma o empresas de los socios. Documento por el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que la empresa, los socios y directivos que conforman a mi representada no están o estuvieron afiliados a ninguna organización política. Cumple con el requisito número 18, en donde se solicita carta bajo protesta de decir verdad de que la empresa, socios y directivos que la conforman no están o estuvieron afiliados a ninguna organización política. Documento por el que se manifiesta bajo protesta decir verdad que los socios y accionistas que integran a su representada no han incurrido en faltas graves, no han estado ni están involucrados en conflictos o en incumplimiento con organismos públicos locales, electorales o con instituciones gubernamentales en territorio nacional, ni tener malos antecedentes en la consecución, realización o cumplimiento de contratos relacionados con la presente invitación restringida o con cualquier otro servicio. Cumple con el requisito 17º, carta bajo protesta de decir verdad, que la persona física o moral, socios o accionistas no han incurrido en faltas graves, no están involucrados en conflicto o incumplimiento con organismos públicos electorales o instituciones gubernamentales, ni tener malos antecedentes en la consecución, realización o incumplimiento de contratos relacionados con la presente invitación restringida o con cualquier otro servicio. Anexo técnico. Cuenta con el anexo técnico. Y estas ya son copias de todos los documentos. Cuenta con las copias de todos y cada uno de los documentos que fueron requisitados. Y disco magnético en el que seguramente viene todo estos documentos. Perfecto. Cuenta con CD, es decir, la información también está digitalizada. Este proveedor también contó con los requisitos formales de primero, ser persona física o moral legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos mexicanos. 2. Sobre cerrado, sellado y firmado por el representante legal. 3. Los documentos impresos con papel membretado del licitante, así como el disco compacto en Word letra Arial tamaño 12, respetando el orden de la descripción de la partida en concurso sin enmendaduras ni tachaduras y en idioma español. También indica el domicilio, teléfono y correo electrónico para cualquier tipo de notificación. La propuesta técnica y los documentos que la integran deberán ser en original, lo cual cumple, firmados de manera autógrafa por quien legalmente tenga la facultad para asumir obligaciones. Sobre cerrado con la propuesta económica de Trimax. ¿Es de Trimax?
¿Así? Primero todas las técnicas. Primero todas las técnicas. Ok. Esto lo abrimos en un momento. De acuerdo a las indicaciones que me está dando la secretaria, vamos a abrir el sobre correspondiente al ingeniero Israel Luna Holguín, que fue la segunda propuesta que se recibió en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, y el sobre está debidamente sellado. Dentro del sobre de Israel Luna vienen también sobres. El primer sobre con su propuesta técnica y el segundo con la propuesta económica. Voy a proceder a abrir el primer sobre relativo a la propuesta técnica. Que no me voy a llevar alguno de los papeles. Claro, claro. Sí, con cuidado. Ajá. El sobre de Israel Luna nada más trae viene lo que es la propuesta técnica, no trae ningún documento más que esto. Por lo tanto, no cumple con los requisitos. Y no tiene caso, ¿no? Quedó descalificado. Ajá, quedó descalificado. Mencionan. La propuesta que nos está enviando el ingeniero Israel Luna Holguín no cumple con los requisitos, por lo tanto queda descalificado porque no hizo acompañar los documentos solicitados. Voy a proceder a abrir el tercer sobre que se recibió en las instalaciones del instituto y corresponde a Multisistemas Balser. Como ven, está sellado para los efectos. Les paso este. Y en el sobre que se recibe en el Instituto Electoral de Michoacán por parte de Multisistemas Balser vienen dos sobres. Uno correspondiente a la propuesta técnica y el siguiente que corresponde a la propuesta económica. Ambos sobres están debidamente sellados, no han sido abiertos. Voy a proceder a abrir el primer sobre, que es el relativo a la propuesta técnica, para saber si cumple con los requisitos que se solicitaron de acuerdo a las bases de la convocatoria.
disco magnético. Registro en el padrón de proveedores del Instituto Electoral de Michoacán. Cumple con el requisito Multisistemas Balser. Cumple con el requisito número 1, que es constancia de inscripción en el padrón de proveedores. La invitación para participar en la licitación restringida. Cumple con el requisito número 10, que es copia del oficio de invitación. Acta constitutiva de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Multisistemas Balser S.A.S.B. Y su formalización ante el notario público número 52. Cuenta con el requisito número 8, que es la acreditación de la representante legal, poder notarial, acto constitutiva y o acta de asamblea. Copia de la cédula de identificación fiscal. Así como la cédula de identificación fiscal ante el SAT. Cuenta con el requisito número 13, que es copia de cédula de identificación fiscal con antigüedad máxima de 30 días. Copia cotejada de la credencial del lector y que viene a nombre del señor Alfredo Valencia Cerda. Cuenta con el requisito 14, que es original o copia certificada de identificación oficial vigente del representante legal, ya sea acreditación para votar, pasaporte o cédula profesional. No viene, pero estos documentos es la declaración del ejercicio de ISR de Multisistemas Balser correspondiente a 2019. ¿2019, 2020? Okay, y las dos anteriores. 2018, ¿no? No, estoy buscando si viene 2018. La siguiente. No, esta es la mensual. Ah, sí, esas dos, los últimos pagos provisionales. Los dos. Y cuenta con el requisito número 5, que es la declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales. Estas son las declaraciones provisionales. Copia del oficio de invitación. Cuenta con el requisito número 10, que es copia del oficio de invitación. Escrito de conocimiento y aceptación a las bases. Cuenta con el requisito 11, escrito de conocimiento y aceptación de las bases del anexo técnico. Acta constitutiva. Cuenta con el requisito 12, que es persona moral, original o copia certificada y copia simple de la escritura constitutiva y modificaciones inscritas en el registro público de la propiedad y de comercio.
Documento en el que manifiesta bajo protesta decir verdad. Indica que este documento se presenta en copia certificada en el folder de documentos oficiales, hoja número 7, el cual forma parte de la propuesta técnica. Nueva copia de la cédula de identificación fiscal. Estas vienen cotejadas. Identificación oficial de representante legal. Documento en el que declara bajo protesta de decir verdad que la composición del capital social es mayormente mexicano y que esta conformación accionaria tiene antigüedad mínima de 2 años, comprobable con escritura protocolizada y registrada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Cuenta con el requisito número 15, en donde la persona moral muestra original o copia certificada y copia simple de la escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con participación mexicana. Declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales. Documento en el que declara bajo protesta de decir verdad que su representada ni sus socios o accionistas hayan incurrido en faltas graves, no han estado o no están involucrados en conflicto o incumplimiento con organismos públicos locales electorales o con instituciones gubernamentales en territorio nacional, ni han tenido malos antecedentes en la consecución, realización o cumplimiento de contratos relacionados con la presente invitación restringida o con cualquier otro servicio. Cuenta con el requisito número 17, en el que presenta carta bajo protesta de decir verdad de persona física o moral, socio o accionista, donde no han incurrido en faltas graves o estar involucrado en conflictos o incumplimiento con organismos públicos electorales o instituciones gubernamentales, ni tener malos antecedentes en la consecución, realización o cumplimiento de contratos relacionados con la presente invitación restringida o con cualquier otro servicio. Documento en el que declara bajo protesta de decir verdad que sus representadas, socios y directivos que la conforman no están o estuvieron afiliados a ninguna organización política. Cubre el requisito número 18, en el que se solicita carta bajo protesta de decir verdad de que la empresa, socios y directivos que la conforman no están o estuvieron afiliados a ninguna organización política. Documento en el que señala bajo protesta de decir verdad que no ha sido demandado, denunciado, inhabilitado ni penalizado por autoridades electorales por incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o por conductas indebidas, ya sea como persona física, moral, o así como la de los socios que la conforman o empresas de los socios. Cumple con el requisito número 19, en el que se solicita escrito que manifieste bajo protesta de decir verdad, en el que señale no haber sido demandado, denunciado, inhabilitado ni penalizado por autoridades electorales por incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o por conductas indebidas, ya sea como persona moral o en la persona de los socios de la misma empresa o de las empresas de los socios. Documento en el que
declara bajo protesta de decir verdad que su representada no está sujeta a juicio o procedimiento administrativo u otro por incumplimiento de contratos o haber sido condenado por responsabilidad penal o administrativa en territorio nacional. Cuenta con el requisito número 3, que es carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesta que cuenta con instalaciones e infraestructura en territorio nacional. Cumple con el requisito número 17, carta bajo protesta de decir verdad, que la persona física o moral, socios accionistas, no han incurrido en faltas graves, no están involucrados en conflicto o incumplimiento con organismos públicos electorales o instituciones gubernamentales, ni tener malos antecedentes en la consecución, realización e incumplimiento de contratos relacionados con la presente invitación. Documento en el que declara bajo protesta de decir verdad que toda la información proporcionada al instituto con motivo de esta invitación restringida número IM-CA-IR-01/2020 es verdadera. Cumple con el requisito número 20, que es el escrito en que se manifieste bajo protesta de decir verdad que toda la información proporcionada al instituto con motivo de esta invitación restringida es verdadera. Documento en el que declara bajo protesta de decir verdad que acepta para que el personal del Instituto Electoral de Michoacán realice visitas físicas a las instalaciones de su representada. Cumple con el requisito 21º en el que presenta escrito en el que se manifiesta su aceptación para que el personal del instituto realice visitas físicas a las instalaciones del invitado. Documento en el que declara bajo protesta de decir verdad que no tiene conflicto de interés con integrantes del Instituto Electoral de Michoacán. Cumple con el requisito número 9 en el que se solicita carta bajo protesta de decir verdad de no conflicto de intereses con integrantes del convocante. Documento en el que declara bajo protesta de decir verdad que cuenta con capacidad técnica, económica y financiera para suministrar los bienes objeto de la invitación con las especificaciones y en los tiempos establecidos en estas bases y su anexo técnico. Cuenta con el requisito número 22º en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera para suministrar bienes con las especificaciones y tiempos establecidos. Y cuenta con la propuesta técnica y los catálogos técnicos en relación a los insumos que se solicitaron. Perfecto. Cumple con los requisitos formales, que es ser persona física o moral legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos mexicanos. Presentó sobre cerrado, sellado y firmado por el representante legal. Cumplió con el requisito de presentar los documentos impresos en papel membretado del licitante, así como disco compacto en Word, letra Arial, tamaño 12, respetando el orden de la descripción de la partida en curso, sin enmendaduras ni tachaduras en idioma español. También presentó e indicó su domicilio, teléfono y correo electrónico para cualquier tipo de notificaciones. Por otro lado, la propuesta técnica y los documentos que integran los presentó en original, firmados de manera autógrafa por quien legalmente lo representa y también indicando quién asume las obligaciones. Procederemos a abrir el cuarto sobre que llegó a las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán y este corresponde a Smart Consulting, Asesoría y Soluciones en Gestión Documental SADCB. Aquí está el sobre y viene sellado.
De igual forma, Smart Consulting Asesoría y Soluciones en Gestión Documental nos remite 2 sobres. Uno es el referente a la propuesta técnica y otro que se refiere o en relación a la propuesta económica. Procedo a abrir el primer sobre correspondiente a la propuesta técnica. Adjuntan copia de la invitación restringida. Cumple con el requisito número 10, en el que se solicita copia del oficio de invitación. Comprobante de su registro en el padrón de proveedores del Instituto Electoral de Michoacán. Cuenta con el requisito número 1, que es constancia de inscripción en el padrón de proveedores. Documento en el que conoce y acepta el contenido de las bases y del anexo técnico de la invitación restringida. Cuenta con el requisito número 11, en el que se solicita el escrito de conocimiento y aceptación de las bases del anexo técnico. Copia cotejada de la escritura pública de Smart Consulting Asesoría y Soluciones en Gestión Documental, Sociedad Anónima de Capital Variable. Cumple con el requisito número 12, que es persona moral, original o copia certificada, y copia simple, escritura constitutiva y modificaciones inscritas en el registro público de la propiedad y de comercio. Constancia de situación fiscal, así como cédula de identificación fiscal con Hacienda. La fecha, a ver. Donde indica que inicia operaciones el 24 de enero de 2011. Cumple con el requisito número 13, que es copia de cédula de identificación fiscal con antigüedad máxima de 30 días. Copia simple de credencial de lector de Juan Luis Tobar. Cumple con el requisito 14, original o copia certificada de identificación oficial vigente del representante legal, ya sea credencial para votar, pasaporte o cédula profesional. Esta es copia simple, no está cotejada ni certificada. Ok, presenta únicamente copia simple. No tiene original tampoco, ¿verdad? No ha salido ningún otro documento. Ahorita revisamos por si estuviera la cotejada más adelante. Pero esta es copia simple. Ok. Documento en el que señala que la totalidad de su capital social es mexicano y con una antigüedad de 9 años comprobables, según la escritura pública emitida en la Notaría Pública número 7. Cumple con el requisito número 15, que es persona moral, original o copia certificada y copia simple. Escritura inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio con participación de mayoría mexicana. Declaración anual por el ejercicio 2019, así como las 2 últimas declaraciones provisionales correspondientes a septiembre y octubre.
Quinto. Cuenta con el requisito número 5, declaración anual 2019 y las dos últimas declaraciones provisionales. Documento en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no haber sido sancionado por algún organismo, administración local o estatal, o bien la administración pública federal, ante el incumplimiento de contratos y mucho menos malos antecedentes en nuestras prácticas como empresa. Manifiesta bajo protesta de decir verdad de no juicio o procedimiento administrativo y no incumplimiento de convenio o contrato. Documento en el que manifiesta que no forma parte ni milita en ninguna organización política estatal o nacional. Cumple con el requisito número 18, que es carta bajo protesta de decir verdad de que la empresa, socios y directivos que la conforman no están o estuvieron afiliados a ninguna organización política. Documento en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, nunca haber sido demandado, denunciado, inhabilitado ni penalizado por autoridades electorales por incumplimiento de alguna obligación contractual, vicios ocultos o alguna conducta indebida por parte de los socios directivos o empleado alguno. Cumple con el requisito número 19, en el que se solicita escrito que manifieste bajo protesta de decir verdad, en el que señalen no haber sido demandados, denunciados, inhabilitados ni penalizados por autoridades electorales por incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o por conductas indebidas, ya sea como persona moral o en la persona de los socios de las mismas o empresas de los socios. Documento en el que manifiesta no estar sujeto a ningún juicio, procedimiento administrativo u otro por incumplimiento de contratos y mucho menos haber sido condenado por responsabilidad penal o administrativa en territorio nacional. Cumple con el requisito número 7, en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, de no juicio, procedimiento administrativo y no incumplimiento de convenio o contrato. Documento en el que manifiesta que toda la información proporcionada por la empresa es verídica para la presente invitación restringida. Cumple con el requisito número 20, en el que presenta escrito, en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que toda la información proporcionada al instituto con motivo de esta invitación restringida es verdadera. Documento en el que manifiestan a través de su representante legal y sus directivos que el personal del Instituto Electoral de Michoacán puede, cuando lo requiera, realizar visita a las oficinas de su empresa. Cumple con el requisito 21, en el que presenta escrito, en el que manifiesta su aceptación para que el personal del instituto realice visitas físicas a las instalaciones del invitado. Documento en el que manifiesta no tener conflicto de intereses con el convocante. Cumple con el requisito 9, en el que presenta carta bajo protesta de decir verdad que no tener conflicto de intereses con los integrantes del convocante. Documento en el que manifiesta contar con la capacidad técnica, económica y financiera para la presente invitación restringida. Cumple con el requisito número 22, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera para suministrar bienes con las especificaciones y tiempos establecidos. De igual forma se encuentra el anexo técnico y el disco donde vendrá la información digitalizada.
Ok, cumple con los requisitos formales, que es ser persona moral legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos mexicanos, presentó toda su expediente técnico como económico en sobre cerrado, sellado y firmado por el representante legal, cuenta con los documentos impresos en papel membretado del licitante, así como disco compacto en Word letrarial tamaño 12, respetando el orden de la descripción de la partida en concurso sin enmendaduras ni tachaduras en idioma español. También indicó su domicilio, teléfono y correo electrónico para cualquier tipo de notificación y, por otro lado, presenta la propuesta técnica y los documentos que le integran en original y firmados de manera autógrafo por quien legalmente lo representa. Presidente, han sido abiertos cada uno de los expedientes de los invitados que atendieron a esta solicitud, por lo que para la revisión de la propuesta económica le solicitaría un receso aproximadamente de 5 minutos. Claro que sí, secretaria. Entonces, en virtud de que han sido aperturados los sobres, para efectos de verificar los requisitos, damos un receso de 5 minutos para posteriormente hacer la apertura de los sobres de las propuestas económicas. Entonces, muchas gracias, directora ejecutiva de Administración y Contralora del Instituto. Les pediría, para efectos de reiniciar con la sesión, si nos pudieran informar a los integrantes del comité los resultados de la revisión que llevaron a cabo de las propuestas técnicas presentadas por las empresas. Un gusto, presidente. Cedo el uso de la palabra al titular del órgano interno de control. Derivado de la revisión de los documentos, verificamos que Multisistemas Balser no cumplió con el requisito 2, que se refiere a presentar documentación con la que acredite trato comercial con otras instancias, adjudicando el mismo volumen o mayor, así como capacidad y solvencia económica. De igual forma, Multisistemas Balser omitió incluir en los documentos carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que cuenta con instalaciones e infraestructura en territorio nacional para dar respuesta a lo solicitado. En lo que se refiere a Smart Consulting, asesoría y soluciones en gestión documental, no cumple con el segundo requisito, que se refiere a documentación con la que acredite trato comercial con otras instancias, adjudicando el mismo volumen o mayor, así como capacidad y solvencia técnica. Tampoco cumplió con el tercer requisito, que es carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que cuenta con instalaciones e infraestructura en territorio nacional para dar respuesta a lo solicitado. Tampoco cumplió con el requisito sexto, que se refiere a carta bajo protesta de decir verdad, donde manifiesta no conflicto o incumplimiento con organismo electoral o gubernamental, ni antecedentes negativos en la realización de eventos. Smart Consulting con el requisito número 14, que puede haber sido presentar original o copia certificada de identificación oficial vigente del representante legal. Por lo tanto, la empresa que cumple con todos los requisitos es Trimax. Trimax Soluciones Digitales S.A.D.C.B. ¿Es cuánto, secretaria? Presidente, una vez teniendo los resultados de la revisión de todos y cada uno de los sobres que llegaron al Instituto Electoral de Michoacán, únicamente quien cumple con todos los requisitos, como ya lo mencionó la Contralora, es Trimax. Por lo tanto, procederemos a abrir únicamente el sobre de la propuesta económica referente a este proveedor. La propuesta económica de Trimax viene en sobre cerrado.
Cumple con el requisito número 1, que es sobre cerrado, sellado y firmado por el representante legal y en el que se especifica al frente la razón social con domicilio, teléfono, etcétera. Los documentos están impresos en papel membretado del licitante. Cotiza los precios netos en moneda nacional e indica el impuesto al valor agregado por separado. Presenta garantía de seriedad, sí, en original y copia. Presenta los documentos en original y en copia, lo cual cumple con los requisitos. Cotiza en moneda nacional el precio de los bienes de acuerdo al anexo técnico, desglosando el importe del impuesto al valor agregado, así como los descuentos que en su caso ofrezca. Ofrece una garantía mediante cheque cruzado por el monto del 10%, sin incluir IVA. Por lo tanto, cumple con los requisitos. El precio total de la propuesta global asciende a 1,279,388 pesos con 76 centavos. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretaria. Para efectos de que los integrantes del comité que estén en condiciones de poder revisar las aperturas y la documentación, y antes de dar por concluida la presente sesión, me permitiría decretar otro receso de 5 minutos para llevar a cabo la verificación, para posteriormente también determinar el desechamiento de las empresas que no cumplieron con los requisitos. Entonces, decretamos otros 5 minutos para que se haga la verificación de la documentación por parte de los integrantes del comité. Regresamos a las 12:41, por favor. La sesión, ¿me escuchan? Sí, presidente. Deje de ver que aparece 12 horas con 59 minutos. Secretaria, le pediría por favor dar cuenta con el resultado de la revisión hecha por los integrantes del comité a la documentación remitida por las empresas que propusieron. Sí, gracias, presidente. Derivado de un análisis que se hizo de nueva cuenta con cada uno de los expedientes y propuestas que llegaron aquí al Instituto Electoral, se determinó que en el caso de Trimax no cuenta con el cumplimiento del número 2 de los requisitos generales, en el que debe de presentar documentación con la que acredite trato comercial con otras instancias, adjudicando el mismo volumen o mayor, así como capacidad y solvencia técnica. Siendo así, presidente, esta invitación restringida se declara desierta. Gracias, secretaria. Nada más para efectos de avalar y de regularizar el procedimiento, si me permiten someter a consideración y le pediría si somete a votación de los integrantes del comité precisamente la determinación de que las 4 propuestas, por las razones que han quedado expuestas a lo largo de la sesión, se declararían desechadas en este caso. Por favor, si pudiera tomar la votación en ese sentido, secretaria. Claro que sí, con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Adquisiciones, se somete a su consideración el decretar a estos 4 proveedores como una invitación restringida, declarándola desierta. Por favor, si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Perdón, perdón, secretaria, nada más, a ver, entiendo que primero decretaríamos desechar las propuestas, por favor, Okay. Sería la votación, y ya como consecuencia de ello, entonces determinaríamos el carácter de desierto de la invitación, por favor. Perfecto, perfecto, presidente. Bueno, está a su consideración el desecho de las propuestas. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica.
Siendo desechadas las propuestas, se declara esta invitación restringida como desierta. Pongo a su consideración el desecho de la misma. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. A ver, si me permite nada más, la licenciada Randy creo que quiere comentar algo. Presidente, nada más la cuestión de aclarar que primero se desecharon las propuestas presentadas y por ende ya someter también a votación, si les parece bien, la declaratoria de desierta de la invitación restringida, como ustedes consideren. Perfecto, sí, gracias, licenciada Randy. Efectivamente, una vez que se ha decretado haber desechado las propuestas presentadas para el procedimiento de invitación restringida, ahora le pido, secretaria, someta a votación la determinación de declarar desierta el proceso de invitación restringida. Con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Adquisiciones, por favor, sírvanse a manifestar si están de acuerdo en determinar como desierta esta invitación restringida. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobada por unanimidad, presidente. Muchas gracias, secretaria, integrantes del comité y quienes nos acompañan también. Una vez desahogada la presente sesión, siendo las 13 horas con 3 minutos del 14 de diciembre de 2020, se declara cerrada la misma para los efectos conducentes. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gusto en saludarlos. Hasta